Good morning. Buenos días. It's a joy to be back with you this morning. Es un gozo estar con vosotros en esta mañana. Let me invite you to take your Bible back to Deuteronomy chapter 6. Os voy a pedir que abráis vuestras Biblias una vez más a Deuteronomio capítulo 6. I hope you were able to get good rest last night. Espero que hayáis podido descansar anoche. And it says a lot about you that on Saturday morning you come back to listen about more parenting talks. Y dice mucho acerca de vosotros el hecho de que estéis aquí una vez más tan temprano para escuchar acerca de este tema de la crianza de los hijos. May the Lord bless your desires as you strive to teach your children Que el diligently. Señor bendiga vuestros deseos mientras vosotros os esmeráis en enseñar a vuestros hijos. If you remember some of the things that we said last night, Si os acordáis alguna de las cosas que dijimos anoche, we said that the family is supposed to be a learning community. dijimos que la familia debe ser una comunidad de aprendizaje. At first, we're supposed to be a theological community, Que primero debemos ser una comunidad teológica, teaching our children to love God supremely enseñando a nuestros hijos a amar a Dios de forma suprema and to be in awe or wonder for who He is. y estar en asombro acerca de quién Él es. But that we're also supposed to be a relational community. Pero que también debemos ser una comunidad relacional. That even as the Bible says we're to love God supremely, we're also to love one another. Que aun cuando la Biblia nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, también debemos amarnos los unos a los otros. And Jesus says this is the first and second of the great command. Jesús dijo que ese es el primer y segundo mandamiento. We are to love Him and we are to love one another. Debemos amarle y amarnos los unos a los otros. And if you think about trying to teach those truths to your children, Y si piensas acerca de enseñar estas verdades a tus hijos, you immediately realize we need God's help. inmediatamente te das cuenta que necesitamos la ayuda de Dios. That no one is sufficient in themselves to do that type of work. Que nadie es suficiente en sí mismo para llevar a cabo tal labor. Which means we're also a redemptive community. Lo cual significa que también somos una comunidad redentiva. Realizing we cannot love God supremely or love one another as we should Dándonos cuenta que no podemos amar a Dios ni amarnos los unos a los otros como deberíamos. should drive us to trust in Eso debería hacer que nosotros confiáramos and believe in y Jesus. creyéramos en Jesús. Now, as we talk about what it means today to communicate with our children, Ahora, hoy vamos a estar hablando de cómo comunicarnos con nuestros hijos. this is another one of those areas where training is necessary. Esta es otra área donde el entrenamiento es necesario. Remember, we talked a lot about Deuteronomy 6 last evening. Recordad que ayer hablamos mucho de Deuteronomio capítulo 6. Notice with me as Pastor David reads verses 4 through 7. Fijaos conmigo mientras el pastor David lee los versículos 4 al 7 de Deuteronomio 6. Vamos a prestar atención a lo que dice Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Notice what verse 7 says. Fijaos en lo que dice el versículo 7. The things that God has taught to us, we are to teach diligently to our children. Lo que Dios nos ha enseñado a nosotros debemos enseñar diligentemente a nuestros hijos. It's not sufficient to just love God supremely ourselves. No es suficiente amar a Dios de forma suprema a nosotros. We're to teach that same love for God to our children. Debemos enseñar ese mismo amor a Dios a nuestros hijos. And the word diligently literally means to impress upon our children. Y esa palabra diligente significa impresionar sobre nuestros hijos. The picture is of an ancient engraver who's engraving a monument. El cuadro, la imagen, es como alguien que está grabando una imagen. He's taking a hammer and chisel and he's etching into stone. Tiene un martillo y cincel, ¿cómo se dice? Sí. Y está martillando un diseño. This takes dedication, Esto requiere dedicación, focus, knowledge, enfoque, skill. conocimiento, habilidad. He must be consistent and routine in his efforts. Debe ser constante en sus esfuerzos.
Earlier this week, we went to some of your nation's beautiful cathedrals, Mientras hemos estado aquí hemos podido ver preciosas catedrales aquí en España and we saw some of the work of their engraving. y vimos algo también de este tipo de trabajo, de escultura. Such painstaking work, Un trabajo tan meticuloso, but it created such beauty. pero creó tanta belleza. That is what chapter 6 and verse 7 is teaching. Eso es lo que nos está enseñando el capítulo 6, versículo 7. That a parent is to painstakingly give of themselves to their children. Que un padre debe entregarse de esta manera para con sus hijos. But they know what their effort is producing. Pero saben lo que su esfuerzo está produciendo. And there's so much to train, isn't there? Y hay tanto para entrenar, ¿no? We said from ages 0 to 5, we must train for immediate obedience. Dijimos que de 0 a 5 debemos entrenar para la obediencia inmediata. And that immediate obedience would be with a happy heart. Y que esa obediencia inmediata sería con un corazón alegre. And as they get older, we said they need to develop godly character. Y mientras ellos van creciendo, dijimos que deben desarrollar carácter bíblico. But there's so many other things we didn't say last night. Pero hay muchas cosas que no dijimos anoche. There's the training on how to fear the Lord, Hay el entrenamiento en cómo temer al Señor, how to disassociate from wicked influences, cómo desasociarnos de influencias malvadas, how they should hunger and thirst for righteousness, cómo deben tener hambre y sed de justicia, how they should remain sexually pure, cómo deben permanecer sexualmente puros and even how to receive and give correction biblically. y cómo recibir y dar corrección bíblicamente. All of these things we must be training Todas estas cosas nosotros debemos estar entrenando with the same diligence an engraver would work on the con la monument. misma diligencia que el que está grabando una imagen, un escultor. When we don't do this, Cuando no hacemos esto, we are not getting to the heart of our children. no estamos llegando al corazón de nuestros hijos. Instead, we deal with issues quickly and oftentimes harshly. En vez de eso, lo que hacemos es que tratamos con asuntos muy rápidamente y de mala manera. And if we do it this way, we are not giving our children wisdom and insight. Y si lo hacemos de esta manera, no le estamos dando a nuestros hijos sabiduría. Our children aren't glad to receive our correction. Nuestros hijos, they're not glad. They are not glad. No están felices en recibir nuestra corrección. And they just want it to be over with. Y simplemente quieren que se acabe ya. And so we lose beautiful moments of ministry Entonces, perdemos momentos preciosos de ministerio because we're not instructing in the proper biblical way. porque no estamos instruyendo de la manera correcta. So how do we train biblically? Entonces, ¿cómo entrenamos bíblicamente? The Bible gives us two methods. La Biblia nos da dos métodos. They are meant to work complementary to each other. Y estos dos métodos deben ser complementarios. The two methods are the rod Los dos métodos son, primero, la vara and communication. y la comunicación. Together, they form a God-pleasing, spiritually satisfying approach to training. Estas dos lo que hacen es, nos dan una forma de entrenamiento que realmente glorifica a Dios. Now, the rod preserves biblically rooted parental authority. Ahora, la vara preserva la autoridad bíblica que Dios ha dado a los padres. It reminds your child that sin is serious and has consequences, Le recuerda a tus hijos que el pecado es serio y tiene consecuencias, both temporarily, earthly, and eternally. tanto temporalmente como eternalmente. But if all we do is use the rod, Pero si lo único que usamos es la vara, our parenting can become cold and like a tyrant. nuestra crianza se va a convertir fría y casi como si fuéramos tiranos. Which is why God speaks so often of the need for rich, full communication. Por eso la Biblia habla a menudo de una comunicación rica y robusta. Parents communicating in biblical ways with their children Padres comunicándose de formas bíblicas con sus hijos is what helps to make the rod effective when necessary. es lo que hace que la vara sea efectiva cuando es necesario. So let's talk about communication today. Así que hablemos sobre la comunicación ahora. hoy. Unfortunately, if we're honest, Desafortunadamente, si somos honestos, communication is something all of us parents need to work on with our children. la comunicación es algo que todos como padres debemos trabajar con nuestros hijos.
Studies tell us that most interactions between parents and children Los estudios nos dicen que la mayoría de las interacciones entre padres e hijos is just parents telling their children what to do. es padres simplemente diciendo a sus hijos qué hacer. And even amongst Christians, Y aún entre creyentes, rarely are they seeking to draw out the heart of their child. rara vez los padres están intentando realmente llegar al corazón de sus hijos. In fact, studies tell us dads only talk to their children about 6.5 minutes a day. De hecho, los estudios nos dicen que los padres, generalmente el padre, habla con sus hijos en un promedio de 6 minutos al día. And mothers aren't that much better. Y las madres tampoco mejoran mucho la estadística. It's only 9.5 minutes for moms. Solo 9 minutos y medio las madres. And if you think about it, Y si piensas en ello, maybe that's even true of us. puede que eso sea verdad de nosotros también. Our communication can often be quick, Nuestra comunicación a menudo es rápida, very direct, muy directa and not very often. y no muy a menudo. That's not going to work. Eso no va a funcionar. Remember, Deuteronomy 6 says we are to be talking with our children all the day long. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Debemos estar hablando con nuestros hijos durante todo el día. So let's learn what communication looks like Así que aprendamos cómo es que se ve la comunicación from God's perspective. desde la perspectiva de Dios. Contrary to popular belief, Contrario a la opinión popular, being a good communicator doesn't just mean you know how to express yourself. ser un buen comunicador no significa simplemente que sabes cómo expresarte bien. It's actually learning how to listen well. Es aprender cómo escuchar bien. Because communication is never meant to just talk to our children. Porque la comunicación, la meta no es solamente hablar a nuestros hijos, It's to talk with our children. es hablar con nuestros hijos. Consider a couple of proverbs with me. Considerad conmigo algunos proverbios. In Proverbs 18, the scripture says, Proverbios 18 dice, "The fool has no delight in understanding, el necio no se deleita en el entendimiento, but only to express his own opinion." pero solo en expresar su propia opinión. Later on in that same chapter, Más adelante en ese mismo capítulo, Solomon wisely says, Salomón sabiamente dice, "The one who answers a matter before he hears all of it, el que contesta un asunto antes de saber todo it's considered folly and shame to him." es necedad para él. So it isn't merely that you and I are learning how to talk. Entonces, no es meramente que nosotros estamos aprendiendo cómo hablar. We actually need to learn how to draw others' thoughts out. Necesitamos poder extraer los pensamientos de otros. If we're going to train our children at the heart level, Si vamos a entrenar a nuestros hijos al nivel de su corazón, we need to know what's going on in their hearts. necesitamos saber lo que está pasando en sus corazones. But the irony in most homes Pero la ironía en la mayoría de nuestros hogares is that when our children are very little, es que cuando nuestros hijos son muy pequeños, we don't think what they have to say is all that important. no pensamos que lo que ellos tienen que decir sea muy importante. And so it's very easy to shoo them off and not really pay attention. Entonces es muy fácil decir que se vayan y no prestar atención realmente. But our children are wise enough to learn this. Pero nuestros hijos son lo suficientemente sabios para saber esto. And so as they get older, even becoming teenagers, Entonces, conforme van creciendo, aún llegando a ser jóvenes, they've learned we don't want to listen very well to them. han aprendido que no queremos escucharles. And now at the time where we want to speak to them the most, Entonces, ahora en el momento cuando más queremos hablar con ellos, the situation is flipped and they no longer want to talk with us. pues ahora los roles han invertido y ahora ellos no quieren hablar con nosotros. Remember one of the most basic Bible principles. Recordad uno de los principios bíblicos más básicos. From the youngest to the oldest amongst us, Del menor al mayor entre nosotros. we are all made in the image of God. Todos somos creados a la imagen de Dios. And thus inherently we have value and worth. Entonces, inherentemente tenemos valor y dignidad. And so even with our youngest children, Entonces, aún con nuestros hijos más pequeños, we as parents must focus on understanding. nosotros como padres debemos enfocarnos en entender. It is hard for children to learn how to first express themselves. Es difícil para niños saber cómo expresarse en primer lugar. They don't even know what's going on in their own heart. Ni siquiera saben lo que está pasando en sus propios corazones. But here's what Proverbs chapter 20 and verse 5 says. Pero esto es lo que Proverbios 20, versículo 5 nos dice. That counsel in the heart of man is like deep water, Que el consejo en el corazón de los hombres es como aguas profundas. but a man of understanding draws it out.
Pero un hombre de entendimiento sabe extraer esas aguas. Do you understand what that proverb is teaching? ¿Entendéis lo que está enseñando ese proverbio? The things that are happening in your child's heart are like water in a deep well. Que lo que está pasando en el corazón de tu hijo o de tu hija es como un pozo profundo. It's so deep they can't draw the water out Es themselves. tan profundo que ellos no pueden extraer el agua por ellos mismos. But thanks be to God, Pero gracias a Dios He gave them you. que les ha dado unos padres. Because it is your responsibility and mine as parents Porque es tu responsabilidad y mi responsabilidad como padres to learn how to draw out our children's hearts. de aprender cómo extraer el corazón de nuestros hijos. Have you ever had a conversation like this with one of your children? ¿Alguna vez has tenido una conversación así con uno de tus hijos? Perhaps a couple of your children were arguing Quizá alguno de tus hijos estaban peleando and one of them hit the other. y uno le pegó al otro. And so immediately you go to your son and say, "Why did you hit your sister?" Entonces inmediatamente vas a tu hijo y le dices, ¿por qué pegaste a tu hermana? What so often is it that your son says to you? ¿Qué es lo que suele decir el hijo? I don't know. Yo no sé. And they don't oftentimes know why they hit their Y sister. muchas veces ni siquiera saben realmente por qué le pegaron a su hermana. They don't even know how to describe their feelings to you. No saben ni siquiera cómo describir sus emociones a ti. But part of communication is learning how to talk with them Pero parte de la comunicación es aprender cómo hablar. and learning what's going on, helping them to learn what's going on in their own heart. Y a aprender a saber lo que ellos están experimentando en sus propios corazones. Maybe I could offer one or two questions that are better than why did you hit your sister? Quizá podría hacer algunas preguntas mejores que simplemente ¿por qué pegaste a tu hermano? Consider this first one. Considera esta primera. What were you feeling when you hit your sister? ¿Qué estabas sintiendo cuando pegaste a tu hermana? Now that may seem like a very simple difference, even subtle difference. Puede parecer una diferencia muy simple o sutil, But if they can describe how they feel, pero si pueden describir cómo se sintieron, we're able to connect their actions to their heart. podemos conectar sus acciones con su corazón. I felt angry. Me sentía enojado. She took the toy from me. Me quitó el juguete. And so now as a parent, I can deal with that. Entonces ahora como padre yo puedo tratar con eso. Because anger in their heart, Porque el enojo en su corazón, the scripture speaks to that. bueno, la Biblia habla de eso. Consider the second question. Considera la segunda pregunta. Maybe you could simply ask, what did your sister do to make you mad? Quizá podrías preguntar, ¿qué hizo tu hermana para enojarte? Again, he may say, she took my toy. Puede que diga una vez más, bueno, me quitó el juguete. And I can immediately follow up with, how did that make you feel? Y yo inmediatamente puedo decir, bueno, ¿y eso cómo te hizo sentir? Please understand, I'm not excusing any inappropriate feelings. Por favor, yo no estoy excusando cualquier tipo de emociones inapropiadas. I'm just trying to draw out their heart Solo estoy tratando de extraer su corazón so that I can then deal with it biblically. para que yo pueda tratar con ello bíblicamente. Counsel in the heart of man is like deep water, El consejo en el corazón del hombre es como aguas profundas, but a wise man is able to draw it pero out. un hombre sabio puede extraerlas. I would want to encourage you this morning, Yo quisiera animarte en esta mañana. not right now, but later, open a note on your phone Anota algo en tu móvil and consider writing down some questions you can ask to help draw out your child's heart. y anota algunas preguntas que tú podrías hacer para extraer el corazón de tus hijos. Because when you're able to have conversations like this with your child, Porque cuando puedes tener conversaciones como estas con tus hijos, you stand both above them and beside them. no solo estás sobre ellos como padres, sino también al lado de ellos. Above them because you are the one who is going to teach and correct them. Sobre ellos porque tú eres el que les vas a enseñar y corregir. Beside them because you are also a sinner who struggles with the same things. Pero al lado de ellos porque tú también eres un pecador que lidia con las mismas cosas. So part of conversation is learning. Entonces parte de lo que es la conversación es aprender. So that while you can condemn the evil that exists in your children, Y lo que puedes hacer es, sí, condenar la maldad que está en el corazón de tus hijos, you do so as a sinner who understands what it's like to sin. pero lo haces como un pecador que entiende y sabe lo que es pecar.
And so this morning, I want to teach us the forms of biblical communication God offers in His Word. Entonces, lo que quiero hacer esta mañana es mostraros las formas de comunicación que el Señor nos ofrece en su palabra, So that we can draw out the hearts of our children. para que podamos extraer los corazones de nuestros hijos. Remember again, Deuteronomy 6 says we are teaching all the time, Recuerda una vez más lo que dice Deuteronomio 6, estamos enseñando todo el tiempo, which implies we are constantly communicating. que implica que siempre estamos comunicándonos. But what if our communication was only one way? Pero ¿qué si nuestra comunicación es solo unidireccional? Then it would be very easy for our children to tune us out and not listen anymore. Es muy fácil que nuestros hijos simplemente apaguen y no nos escuchen más. God is wise to give us many forms of communication, Dios es sabio para darnos muchas formas de comunicación and He expects us to use all of them. y Él espera que usemos todas. Let me quote for you 1 Thessalonians 5:14. Quiero citar para vosotros 1 Tesalonicenses 5:14. Paul tells the church that they're supposed to use different forms of communication for different people. Pablo le instruye a la iglesia que deben usar diferentes formas de comunicación para diferentes grupos de personas. He says, warn the unruly, Dice, advierte al que causa problemas. comfort those who are feeble-minded, Consuela a los débiles de mente. support the weak, Apoya a los débiles. and be patient toward everyone. Y sé paciente para con todos. In just that one verse, he says, warn, comfort, En solo ese versículo les dice, advierte, consuela, support, and be patient. apoya y sé paciente. I can think of at least 8 different forms of communication we as parents must use when talking to our Yo children. puedo pensar en 8 formas de comunicación que nosotros como padres debemos usar con nuestros hijos. Let me give them to you this morning. Quisiera daros estas I'll be as 8 brief en as esta I mañana. possibly can. Seré lo más breve posible. The first one, La primera, encouragement. ánimo. The scripture teaches that we are to be people who encourage one another. La Biblia enseña que debemos ser un pueblo que nos animamos los unos a los otros. Children should be inspired with hope from the conversations they have with their parents. Los hijos deberían estar inspirados y tener esperanza con las conversaciones que tienen con sus padres. Ask yourself this question. Hazte esta pregunta. Do my children find encouragement in the way I speak with them? ¿Mis hijos son animados en la forma en la que yo les hablo? Do you remember last night when I said these words? ¿Recordáis anoche cuando dije estas palabras? That for every word of correction we offer our children, Que para cada palabra de corrección que ofrecemos a nuestros there hijos, should be dozens of words of encouragement. debería haber decenas de palabras de ánimo. Notice the example of Christ routinely in the Gospels, Veamos el ejemplo de Jesús en los evangelios, always encouraging and strengthening his followers. siempre animando y fortaleciendo a sus seguidores. As we talk about the aroma of our homes, Mientras hablamos del aroma de nuestro hogar, is it true that yours is one of encouragement? ¿es verdad que el aroma de tu hogar es uno de ánimo? Children thrive in the soil of encouragement. Los hijos crecen en la tierra del ánimo. Are you encouraging your children? ¿Estás animando a tus hijos? Do you see evidences of God's grace in them, ¿Ves evidencias de la gracia de Dios en ellos? but not tell them? ¿Y no se los dices? When they are patient or loving or kind, Cuando son pacientes o amorosos o bondadosos, God has put you in their life Dios te ha puesto a ti en sus vidas to both see it and speak about it. para verlo y comunicarlo. How else will they know that what they are doing glorifies God and honors you? ¿Cómo sabrán si están haciendo algo que glorifica a Dios y te honra a ti si no se los dices? So first of all, our forms of communication, we should be encouraged. Entonces, en primer lugar, debemos animar. Esa es la primera forma de comunicación. But the second is we should use correction. Pero la segunda es que debemos usar corrección. Correction simply remedies that which is wrong. La corrección simplemente remedia aquello que está mal. It shows us what has been done wrong and
helps us correct the problem. Nos enseña lo que se ha hecho mal y nos ayuda a corregir el problema. The Bible teaches us that's what God's word does for us. La Biblia nos enseña que eso es lo que hace la palabra de Dios para con nosotros. In 2 Timothy 3, En 2 Timoteo 3, the Bible says that all scripture is given by inspiration of la God. Escritura enseña que toda la Escritura es dada por inspiración de Dios. And while it is profitable for all things, Y aunque es provechosa para todas las cosas, one of them is correction. una de ellas es corrección. If correction is a function of God's word, Si la corrección es una función de la palabra de Dios, then it must be a function of our parenting. debe ser una función de nuestra crianza. Can I ask you a question? ¿Te puedo hacer una pregunta? The way you correct your children, La manera en la que tú corriges a tus hijos, is it done such a way that it is loving and careful? ¿es amorosa y cuidadosa? Have you learned to draw out your children's heart before correcting them? ¿Has aprendido cómo extraer el corazón de tus hijos antes de corregirles? Or you do exactly what the scripture warns against? ¿O haces exactamente lo que la Escritura te advierte no hacer? That you answer a matter before you hear it. Que contestas un asunto antes de oírlo. Who of us as parents haven't done this? ¿Quién no ha hecho esto como padre? One of our children run into the room, Uno de nuestros hijos viene corriendo al cuarto, tell us their version of what happened, nos dicen su versión de lo que pasó and immediately we go and correct the other child. e inmediatamente vamos y corregimos al otro hijo. But then we find out the rest of information. Pero luego nos enteramos el resto de la información. If we had known, we wouldn't have been so quick to correct. Si hubiéramos sabido, no hubiésemos sido tan rápidos para corregir. Parenting takes diligence. La crianza requiere diligencia. But what I'm going to argue at the end of our talk this morning Pero lo que quiero argumentar al final de nuestra sesión hoy is that this short season of your life, there is nothing more important. es que en este periodo de tu vida no hay nada más importante. So, encouragement and correction. Así que ánimo, corrección. But number 3 is rebuke. Pero número 3, rebuke. What's the difference between correction and rebuke? The difference, all right, well, let me tell them I'm going to unpack that so that we can explain Vale, it. vale. Yeah. Va a explicar lo que quiere decir porque no me viene la palabra a la Yeah. mente. A rebuke censures behavior quickly. Vale, una reprimenda, creo que sería la palabra. Reprimenda, ¿no? Lo que hace es, trata con el asunto rápidamente. It is meant to sound an alarm or shock the child. El propósito de una reprimenda es que nuestro hijo sienta un shock repentino. God does this at times in Scripture, Dios hace esto a menudo en las Escrituras, often with the Pharisees. a menudo con los fariseos. He calls them vipers. Les llama víboras. He says that they are like caskets filled with dead Les men's dice que son bones. como sepulcros blanqueados. It's meant to be a sharp rebuke. La idea es que sea algo punzante. It would be used in parenting in a situation like this. Se usaría como padres en una situación como esta. You're in a public setting and one of your children says these words. Estás en un lugar público y uno de tus hijos dice estas palabras. I hate my teacher. She's the worst. Odio a mi profesora, es la peor. It would not be appropriate for you in that moment to go, no. No sería apropiado que en ese momento digas, no pasa nada. You need to immediately rebuke that behavior. Tienes que reprender, esa es la palabra, reprender ese comportamiento. But even that should be done in love. Pero aún eso se debe hacer en amor. And please hear this next part. Y ahora escucha esta siguiente parte. Rebuke very rarely La reprensión rara vez should stand alone. debería estar por sí sola. Once I've rebuked my child, Una vez que reprendo a mi hijo, whether privately or publicly, en privado o públicamente, I need to come alongside with another form of communication. necesito ahora usar otra forma de comunicación. Oftentimes, correction and encouragement. A menudo corrección y ánimo. But rebuke is going to be necessary. Pero la reprensión va a ser necesaria. Even with the best of our children, there will be times where we need to stop their behavior immediately. A veces vamos a tener que parar su comportamiento inmediatamente.
If you have trained your children to instant obedience, Si has entrenado a tus hijos a obedecer instantáneamente, you should not have to stop their behavior by grabbing them forcefully no debes parar su comportamiento cogiéndoles or forzosamente shaking your finger in their face, o meneando tu dedo en sus caras, threatening or manipulating them. amenazándoles o, what was the other word? Manipulating O them? manipulándoles. You should simply be able to speak seriously and they stop. Deberías poder hablar seriamente y ellos paran. And this is because you have their heart. Y esto es porque tú tienes sus corazones. So correction, encouragement, rebuke. Corrección, ánimo, reprensión. The fourth is, and this may be hard, the fourth is a biblical word, entreaty. I'm sorry, I should have gone over this with you. La cuarta palabra, entreaty, It's define when, it, you, explain when it. you're going and you're pleading, maybe a pleading. Sí, to entreat. Problema con inglés en español. Ahora. Just keep Okay, talking yeah, about yeah. it. Yo lo voy a definir y ya me vendrá la Entreaty, palabra. the encouragement, with entreaty, communication is earnest and intense. Con esto la comunicación es intensa. It's pleading and urging. Es rogar, entreaty es rogar. That's the word. Bueno. Rogación. Sí, es rogar. Solomon uses this many, many times in the Mira, book of Proverbs. What's the word? Sí, lo que acabo de decir, rogar. Es mi hermana, por cierto. Rogativa, vale, perfecto. Sí, sí. ¿Está bien? Yes, we got it. Rogar. Solomon uses this form of communication all the time in Proverbs. Salomón usa este tipo de comunicación todo el tiempo. Remember, the book of Proverbs is written by Solomon to his son, El libro de Proverbios está escrito al hijo de Salomón and he constantly pleads with him. y constantemente le ruega. My son, give me your heart. Le dice, hijo, dame tu corazón, Let your eyes observe my ways. que tus ojos observen mis caminos. Do you understand what he's doing? ¿Entiendes lo que está haciendo? He's pleading with his son to follow his example. Está rogándole a su hijo que siga su ejemplo. More often than not, Más a menudo que no. he uses this kind of communication in terms of sexual purity. Él usa este tipo de comunicación acerca de la pureza sexual. In Proverbs 5 through 7, En Proverbios 4 al 7, many, many times Solomon pleads with his son. muchas veces Salomón le ruega a su hijo. I can think of many, many times where I, as a parent, should do the same. Puedo pensar muchas veces cuando yo como padre debo hacer lo mismo. If you're a father in here this morning, Si eres un padre aquí en esta mañana, this should happen quite often in family worship. esto debería suceder a menudo en los devocionales familiares. As you read the Bible with your family Conforme lees la Biblia con tus hijos and you see what God says, y ves lo que Dios dice, you should be pleading with them. deberías estar rogando con ellos. This is the path of life and blessing. Este es el camino de vida y bendición. And this is the path of destruction. Y este es el camino de destrucción. Follow the path of life. Sigue el camino de vida. Dear brothers and sisters, it is not enough to just come to church on Sunday. Hermanos, no es suficiente simplemente venir a la iglesia el domingo. They should hear you pleading with them to follow Jesus all the time. Deben estar escuchándote todo el tiempo rogándoles que sigan a Cristo. But that's only going to happen Pero eso solo va a suceder if you and I are following Jesus ourselves. si nosotros estamos siguiendo a Cristo. Otherwise, it sounds like hypocrisy. Si no, suena como hipocresía. For me to plead with my son to follow Jesus, Si yo le ruego a mi hijo que siga a Jesús while he sees Jesus means nothing to y me, él ve que Jesús no significa nada para mí, is only going to turn him off to Christ and the lo único que gospel. va a hacer es que él no quiera tener nada que ver con Cristo y el Evangelio. But we have no idea the benefit that our children will receive Pero no nos imaginamos el beneficio que van a recibir nuestros hijos with our consistent urging and pleading for them to obey the cuando scripture nosotros constantemente estamos rogándoles que obedezcan las Escrituras from a heart of love. de un corazón de amor. Let me give you the next one. Quisiera daros I la think it's easier to siguiente. translate in Spanish. Creo que esta es más fácil de traducir al It's the español. word instruction. Es la palabra instrucción. Bueno. Muy bien. Okay.
Instruction is the process of providing a lesson La instrucción es el proceso de proveer una lección so your children can understand the world around them. para que tus hijos puedan entender el mundo alrededor de ellos. It's not correcting some misbehavior. No es corregir algún mal comportamiento, It's putting in their mind information they need to know. es meter en sus mentes información que deben conocer. Again, I would encourage you to read the book of Proverbs. Una vez más, os animaría a leer el libro de Proverbios. In the wisdom of God, it has 31 chapters. En la sabiduría de Dios tiene 31 capítulos And most months have 31 y days. la mayoría de los meses tienen 31 días. I would encourage you to read one proverb a Yo day. te animaría a leer un proverbio al día. You will be surprised in a matter of just a couple years how much of Proverbs you know from heart. Te sorprenderás solamente en cuestión de 2 años cuánto de los proverbios ya te sabrás de corazón. And when it comes to instructing your Y children, cuando se trata de instruir a tus hijos, how much better than to be able to quote the book from the wisest man who ever lived? ¿hay algo mejor que poder citar este libro del hombre más sabio que jamás vivió? In fact, David says in Psalms 119, De hecho, David dice en el Salmo 119, it is through God's word I get understanding. dijo que es por medio de la palabra del Señor que yo tengo entendimiento. And that's what causes me to hate every wrong path. Y eso es lo que causa que yo odie, desprecie cualquier camino malvado. Proverbs teaches about the wise man, the foolish, the scorner. Proverbios nos enseñan acerca del hombre sabio, el hombre necio, el escarnecedor. As well as the simple. También nos habla del hombre simple. Over and over again, we have these 4 examples. Una y otra vez tenemos estos 4 ejemplos. You are instructing your child so they will not be the fool or the scorner, Estás enseñando a tus hijos que no sean el necio o el escarnecedor, but instead would grow from the simple to the que wise. puedan llegar de ser solo simples a ser sabios. If the studies are true and most dads and moms are talking with their children less than 10 minutes a day, Si lo que dicen los estudios es verdad y los padres están hablando un promedio de menos de 10 minutos al día con sus hijos, that means not a lot of instruction is happening. eso significa que no se está llevando a cabo mucha instrucción. And that is in direct contradiction to Deuteronomy Y 6. eso es en directa contradicción a Deuteronomio capítulo 6. While we walk, while we eat at the Mientras table, caminamos, mientras estamos comiendo, when they get up and when they lay cuando se down, levantan y cuando se acuestan. is your heart to be constantly instructing your children in the ways of the Lord? ¿Es tu corazón el instruir a tus hijos constantemente en los caminos del Señor? And let me also say this. Y déjame también decir esto. Let them instruct you in the ways of the Lord as well. Deja que ellos te instruyan a ti en los caminos del Señor también. There have been so many times that my older children have come up to me Ha habido tantas veces que mis hijos mayores han venido a mí and wisely reminded me what God's word y says. sabiamente me han hecho recordar a mí lo que la palabra de Dios dice. What a gift ¡Qué don, qué regalo! that having known the word, now they instruct in the word. Que ellos conociendo la palabra ahora me pueden instruir a mí. So let me give you a few more forms of communication. Entonces quiero daros unas cuantas más formas de comunicación. The 6th one is warning. La sexta es advertencia. Your children's lives are filled with danger. La vida de tus hijos está llena de peligros. Warning is merciful speech. La advertencia es una comunicación misericordiosa. If you notice your child is running into the road and a car is coming, Si tú observas que tu hijo está yendo a la calle y viene un coche, you don't simply say, "Sweetie, please come here tú no quietly." dices, cariño, ven aquí calmadamente. You urgently warn Les adviertes urgentemente, because the danger is serious. porque el peligro es serio. If you notice that your child is straying or thinking about straying from the path of God, Si tú tienes el temor de que uno de tus hijos parece que se quiere desviar del camino del Señor, or you notice that some of their friends are, observas que algunos de sus amigos lo están haciendo, it is so wise and prudent for you to warn them. es sabio y prudente advertirles. Proverbs is filled with warning. Los proverbios están llenos de advertencias. Listen to this one in Proverbs 12. Escuchad esta en Proverbios 12. The hand of the diligent shall rule, La mano del diligente gobernará, but the slothful will be under tribute. pero el perezoso tendrá que pagar tributo.
That's such a good warning when our children are not being industrious or Es una hardworking. buena advertencia cuando nuestros hijos no están siendo buenos trabajadores. But you can understand how that warning should also come with encouragement and maybe entreaty as well. Pero puedes imaginarte cómo esto también debe venir con ánimo y rogativa. Let me give you just one more form of communication, Déjame darte una forma más de because there's comunicación, more I would like to cover today. porque hay más que quisiera cubrir hoy. And this one is probably obvious, Y esta seguramente es obvia, but it is so important. pero es tan importante. Prayer. La oración. Prayer is the essential form of communication La oración es la forma esencial de comunicación. between you and your child, even though it's not between you and them per se. Entre tú y tus hijos, aunque no sea exactamente entre tú y tus hijos. If you are constantly communicating with your child, Si estás constantemente comunicándote con tus hijos, then you know what you should be praying for. entonces tú sabes lo que debes estar orando. You know if they're struggling with disobedience, Tú sabes si están luchando con la desobediencia, lying, or anger, or mintiendo, self-control. o enojo, o falta de control. And so bringing those things before God Entonces, traer estas cosas ante Dios is one of the best things you can do. es una de las mejores cosas que puedes hacer. I have found it so easy to pray to God Yo he encontrado que es tan fácil orar a Dios in the presence of my en children la presencia de mis hijos about their sins and mine. acerca de sus pecados y mis pecados. You can often say things in prayer that would be hard to say straight to their face. A menudo puedes decir cosas en oración que serían difícil decírselas a sus caras. But when they know you love them and you're asking God for help, Pero cuando ellos saben que les amas y le estás pidiendo a Dios por ayuda, it's one of the means God uses to direct their hearts. es uno de los medios que Dios usa para dirigir sus corazones. In fact, I would argue prayer is one of the greatest gifts God's given the parent. De hecho, yo diría que la oración es el don mayor que Dios ha dado a los padres. And so we've tried to make plain conversation should be happening throughout the day. Entonces, la comunicación debe estar sucediendo durante todo el día. And that you and I should not just be communicating with our children when things go Y wrong, no deberíamos estar comunicando con nuestros hijos solamente cuando las cosas van mal, but we should be encouraging and teaching and instructing all the day, pero deberíamos estar animando todo el día, correcting and rebuking and warning the same. corrigiendo, animando y todo esto que hemos visto. But let me ask you, Ahora, pero déjame preguntarte, does the benefit outweigh the cost if we're to give our lives to this? ¿no crees que el beneficio es mayor que el precio que tienes que pagar? This is going to require a lot of work. Esto va a requerir mucho trabajo. There's going to need to be time and flexibility. Vas a necesitar tiempo y flexibilidad. If we're going to be good listeners, we have to be working at this. Si vamos a ser buenos oyentes, debemos estar trabajando en esto. We can't just put in our calendars, talk with my child at 6 p.m. on Monday. No podemos poner nuestro calendario, hablad con nuestro hijo a las 6 de la tarde el lunes. Oftentimes, our children are wanting to talk at very uncomfortable times. A menudo nuestros hijos quieren hablar en momentos no muy cómodos para nosotros, But we must seize the moment. pero debemos aprovechar el momento. It's going to take great stamina and spiritual energy. Va a requerir mucha perseverancia y energía espiritual. I remember in the days before having our phones as easily available, Yo recuerdo antes de que nuestros móviles estaban tan fácilmente accesibles, I used to carry around a little 3x5 card in my pocket. yo tenía pues unas cartas para poder tomar notas. And I would write down things I wanted to talk to my wife and my children about. Y yo escribía cosas que quería hablar con mi esposa y con mis hijos. Because if you're like me, Porque si tú eres como yo, you never remember in the moment no what it recuerdas is en you el want to say. momento qué es lo que quieres decir. You see something you want to talk to them about. Ves algo que quieres decirles, And it's not the right time, but you want to later. no es el momento correcto y lo quieres hacer después, Make a note about it. apúntalo. Because instruction doesn't have to happen this moment, Porque la instrucción no tiene que suceder necesariamente en este but it momento, does need to happen. pero sí tiene que suceder. Teaching, rebuke, correction, all the same. Enseñando, corrección, todo esto. Let me give you some benefits if you will apply your life to this type of communication Déjame darte algunos beneficios si tú aplicas tu vida a este tipo de with your comunicación children while they're in your home. con tus hijos mientras están en tu hogar. This first one is so precious. La primera es preciosa. You get a deep relationship with your children.
logras tener una relación profunda con tus hijos. Communication becomes the glue that holds you together. La comunicación se convierte en el pegamento que os une. All parents and children disagree, Todos los padres e hijos tienen desacuerdos, but disagreement can be resolved in relationships that have open communication. pero los desacuerdos se pueden resolver cuando hay comunicación. Naturally, teenagers will want to pull away when they become older, Naturalmente los jóvenes empiezan a alejarse un poquito cuando van creciendo, but establishing good patterns of communication biblically pero si estableces buenos patrones de comunicación bíblicamente, when they're younger cuando son jóvenes, allows there to be great love and encouragement as they're getting older. permite que haya mucho amor y ánimo conforme van creciendo. This is a universal principle all of us must know as parents. Este es un principio universal que todos debemos conocer como padres. When your child is first born, Cuando tu hijo nace, you have as much authority over that child as you're ever going to have. en ese momento es cuando vas a tener más autoridad sobre sus vidas. But the closer they get to adulthood, the less and less authority you are getting. Conforme más van llegando a ser adultos, menos y menos autoridad tienes. That's God's design. Ese es el diseño de Dios. It's not a bad thing. No es algo malo. But it's very important we grasp this. Pero es importante que pillemos esto. We need to be growing in our communication Necesitamos estar creciendo en nuestra comunicación, because even as our authority lessens, porque aún mientras nuestra autoridad va menguando, our influence should grow. nuestra influencia debe ir creciendo. And that only happens through Y communication. eso solo sucede por medio de la comunicación. I don't know about you, No But- sé si esto te pasa a ti, but I want to have influence over my children the rest of their pero days. quiero poder tener influencia sobre mis hijos el resto de sus días. That's not going to magically happen. Eso no va a suceder mágicamente. I have to work, and so does my wife, Yo tengo que trabajar y mi esposa también at the communicating with them now. en poder comunicar ahora. You will get influence with your children if they trust you. Tendrás influencia sobre tus hijos si confían en ti. And they will trust you if you love them and they know it by constantly communicating with Y them. confiarán en ti si les amas y ellos lo saben por tu constante comunicación. Children and adults alike Los niños y adultos por igual don't tend to walk away from relationships where they feel nurtured. no se alejan de relaciones donde se sienten nutridos. So if you think communication is important, I assure you this. Entonces, si tú estás convencido que la comunicación es importante, te aseguro esto. It's how you'll develop a deep relationship with your child. Es cómo vas a desarrollar una relación profunda con tus hijos. But it's also how you will prepare them for all kinds of other relationships. Pero también es cómo vas a prepararles a ellos para todo tipo de relaciones. Brothers and sisters, we live in an age where young people no longer know how to communicate. Hermanos, vivimos en un tiempo donde los jóvenes no saben cómo comunicarse. They aren't able to look someone in the eye and have a conversation. No saben mirarle a alguien a los ojos y tener una conversación con ellos. We, by training them in the home or preparing them for their employee, Nosotros al entrenarles en el hogar estamos preparándoles para su trabajo, for their spouse, para su esposa, and esposo for their future children. y para sus futuros hijos. Communication is the way of expressing in godly ways what's in my heart. La comunicación es la forma de comunicar de maneras piadosas lo que está en mi corazón. And home is the place where those skills are meant to be developed. Y el hogar es el lugar donde esas habilidades se desarrollan. And so you and I must be consistently training them. Entonces nosotros debemos estar constantemente entrenándoles. Another reason why this is so important Otra razón por la cual esto es tan importante is because your child will understand how life is intended to work. es porque tu hijo va a entender cómo la vida debe funcionar. When you teach them the importance of communication, they begin to learn what's going on in their own heart. Cuando les enseñas la importancia de la comunicación, ellos empiezan a aprender lo que está pasando en sus propios corazones. And not only then are they able to counsel themselves with God's word, Y en ese momento no solo van a aprender cómo consolarse ellos mismos con la palabra de Dios, but one of the greatest joys of your life as a parent pero uno de los gozos más grandes en tu vida como padre is when you see your teenagers counseling their friends with es God's word. cuando ves a tus
jóvenes aconsejando a sus amigos con la But palabra. if you're not teaching them God's word and how to communicate, Pero si no les estás enseñando la palabra de Dios y cómo comunicarse, they're not going to learn how to draw that water out of the well of their heart. no van a saber cómo sacar esas aguas del pozo de su corazón. Lastly, I would say this. Por último, quisiera decir esto. If you and I communicate well with our children, Si it nosotros- helps them to understand their faith. Si nosotros nos comunicamos bien con nuestros hijos, les ayudamos a saber cómo entender su fe. Simply going to church again is not enough. Simplemente ir a la iglesia no es suficiente. Most Christian young children and teenagers cannot articulate what they believe. La mayoría de los jóvenes no pueden articular lo que creen. But if your home is one where Deuteronomy 6 is happening, Pero si tu hogar es un lugar donde está sucediendo lo que vemos en Deuteronomio capítulo 6, then your children grasp who God is entonces tus hijos pillan quién es Dios and why that y matters. por qué eso importa. And so I urge you, dear brothers and sisters, Así que os animo, hermanos, hermanas. as difficult a task as communicating with our children can be, Por muy difícil que sea la tarea de comunicarnos con nuestros hijos, there is no, there's no, I don't know the word for it. As difficult as it can be, let me just go off on a different thought. ya, It is important, let's go this way. Yeah. It's important that we communicate at any cost. es importante a cualquier coste que nos comuniquemos. Raising our children in the fear and admonition of the Lord. Criando a nuestros hijos en el temor y la amonestación del Señor. There's so many things we can invest our lives in, Hay tantas cosas en las cuales podemos invertir nuestras vidas. but we have this short 18-year season with them. Tenemos una ventana de 18 años con ellos And we don't get to go back and do it over. y no podemos volver y hacerlo una vez más. So can I encourage you to prioritize this as your primary task? Así que puedo animaros a priorizar esto como vuestra tarea principal. Strive to be creative. Esfuérzate en ser creativo, Strive to be biblical. esfuérzate en ser bíblico And strive to communicate with your child in a way y esfuérzate en comunicarte con tus hijos de tal manera that communicates your love for God que comunica tu amor hacia Dios and your love for them, y tu amor hacia ellos. that they in fact might learn to love God and others as well. Que ellos aprendan cómo amar a Dios y a otros también. Let's pray together. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos has dado. Señor, danos corazones dispuestos, listos para comunicar con nuestros hijos. Danos las herramientas y cuando aprendemos las herramientas para comunicarnos eficazmente, ayúdanos a ponerlas en práctica, que seamos diligentes, fervientes en ello. Y Señor, te pido que tú puedas perdonarnos como padres en las áreas en las que hemos fallado. Y Señor, que podamos determinar a partir de este momento de ser más intencionales con nuestra comunicación con nuestros hijos. Bendice el resto de este tiempo que vamos a estar teniendo. También te pido que bendigas esta merienda que vamos a estar disfrutando todos juntos. En el nombre de Jesús.